Información inmediata. A sus 74 años falleció el líder y dirigente sindical de trabajadores Mesías Tatamuez debido a un quebranto en su salud durante los últimos días. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto telefónico con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, también compañero de las luchas, las jornadas de protesta también, las cuales ha estado históricamente Mesías Tatamuez, de quien hoy se ha confirmado su deceso. Ha fallecido Mesías Tatamuez, líder y dirigente del Frente Unitario de Trabajadores. Nelson, estamos ya en contacto en este momento. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me da en su medio de comunicación. Efectivamente es muy duro el tener que informar a los trabajadores, a los diversos sectores sociales, que lamentablemente nuestro compañero Mesías Tatamuez, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores, presidente de la CEDOCUT y también dirigente del movimiento indígena, el día de hoy acaba de fallecer luego de haber estado durante algún tiempo pasando por un momento fuerte de quebranto de su salud. Es doloroso tener esto, pero sobre todo el hecho también que nos deja el continuar con el legado de Mesías, de continuar luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos del Ecuador. Como decía Mesías, no habrá lucha que no estemos presentes cuando sea afectado efectivamente el pueblo ecuatoriano. Y creo que el mejor legado que podemos darle a Mesías es continuar con esa pelea, que él lo planteó desde su punto de vista y que tuvo también el eco de los trabajadores para luchar por sus propias reivindicaciones. Era quizá, Nelson, uno de los dirigentes, si no el dirigente con mayor trayectoria en el sector sindical, tomando en cuenta que de acuerdo a información que es pública, inició su actividad sindical Mesías Tatamuez en el 68, 56 años ininterrumpidos de esta actividad. Lo hemos visto históricamente en las protestas, en las marchas, siempre encabezando estas jornadas de reclamo, de lucha social. Haberle conocido a Mesías Tatamuez en medio de la lucha social evidencia un hecho, el compromiso de Mesías en el paso por la vida, por la lucha de la defensa de los intereses del movimiento indígena y de los trabajadores. Yo tuve Tatamuez a partir del año 2002, me parece, en donde juntos empezamos un sinnúmero de jornadas de lucha social en defensa de los derechos de los trabajadores. Conversar con Mesías acerca de la lucha de la clase obrera, del movimiento indígena, nos dejaba también a momentos grandes lecciones. Y efectivamente, él decía que desde sus inicios, que se incorporó al mundo del trabajo y particularmente mucho antes, desde su lucha en el movimiento campesino y su paso incluso por el Seguro Social y la Asamblea o el Congreso Nacional en ese entonces, evidenciaba el hecho de que siempre estuvo ligado a la lucha social. Y en ese marco, a pesar de pronto de las diferencias que en algún momento tuvimos sobre algunas acciones que debíamos llevar a cabo, creo que en lo fundamental fue un hombre solidario, un hombre entregado a la defensa de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Y eso demuestra también el hecho de que efectivamente es duro para los dirigentes tener que incluso estar ligado a la lucha social, a pesar del quebranto de su salud, como estuvo en la última etapa Mesías, y en el momento, aún así él insistió en el hecho de que debía estar presente en las acciones. Y precisamente eso es lo que de alguna forma con algunos colegas periodistas comentábamos, nos llamaba la atención el hecho de que se haya informado de un quebranto en su salud en estos últimos meses. Se decía en el comunicado, a pesar de aquello, lo vimos en una reciente manifestación en contra de algunas medidas adoptadas por este gobierno. Históricamente lo hemos visto también en las marchas en otros gobiernos. Nos llamaba la atención porque de alguna forma si estaba ya con algún quebranto en su salud, no lo habríamos visto en las calles, pero parece que esto lo movió hasta el último. Nelson.
no tenemos contacto. Estamos en diálogo con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, uno de los más cercanos compañeros de la lucha social de Mesías Tatamuez, de quien se ha informado hoy su fallecimiento. A los 74 años de edad, Mesías Tatamuez ha sido un dirigente vinculado a las organizaciones sindicales desde el 68. Son 56 años ininterrumpidos de una actividad sindical en donde se ha encontrado con varios de los dirigentes a quienes los hemos conocido: Pablo Serrano, Nelson Erazo, Fausto Dután, entre otros. No obstante, como hablábamos con Nelson Erazo, tenemos ahí precisamente ahí las imágenes de una de las tantas marchas en las que veíamos a Mesías Tatamuez encabezándolas, con quienes incluso ha tenido diferencias en cuanto a sus criterios, ideología. Siempre fue un hombre de izquierda. Incluso han reconocido su valía, su lucha social incansable durante tantos y tantos años. De hecho, Mesías Tatamuez ha encabezado también parte de las delegaciones que anualmente se reúnen en el Consejo Nacional de Salarios para resolver el incremento salarial anual, siempre del lado de los trabajadores, peleando por una mejor situación del sector laboral en nuestro país. Esa ha sido una de sus principales luchas, uno de sus principales frentes de batalla de Mesías Tatamuez, a quien hace poco también lo tuvimos acá en los estudios de FM Mundo. En varias ocasiones en nuestros noticieros lo habíamos tenido para hablar precisamente sobre eso, sobre los salarios, sobre la situación laboral, sobre las reformas laborales planteadas en muchos momentos. También estamos ya nuevamente, retomamos el contacto con Nelson Erazo. Tuvimos un pequeño problema, Nelson. Escuchamos nuevamente. Hacíamos también el comentario respecto de la lucha de Mesías Tatamuez y su corto paso por el Congreso Nacional. Fue diputado entre el 98 y el 2003 aproximadamente. No obstante, creo que su trayectoria se inclina mucho más que a la política, a la actividad de la lucha social. Nelson. Un hombre que estuvo siempre ligado a los sectores sociales, pero sobre todo creo que es digno de destacar de Mesías su solidaridad con los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Creo que fue un hombre comprometido en la necesidad del cambio y la transformación. Y evidentemente también en ese escenario, desde los diferentes espacios, planteó la lucha, pero también el hecho de poder recuperar derechos laborales, de generar leyes desde el Congreso y también generar algunas leyes desde el Consejo Directivo del IES, en donde fue parte de ese consejo. En todo caso, nos demuestran los hechos de que cuando tienes un compromiso con la gente desde el espacio que tú estés, efectivamente puedes hacer los esfuerzos por contribuir y sobre todo servir a los trabajadores y los pueblos. Y Nelson, y con esto cierro, importante también destacar el hecho, lo que mencionaba mientras intentábamos retomar la conexión. Él estuvo siempre al frente o en gran cantidad de las reuniones con el Consejo Nacional de Salarios, pugnando siempre por el incremento salarial que año a año se resuelve en este Consejo con autoridades de gobierno y también el sector empresarial. Ha sido muy una de sus principales actividades en este proceso de lucha. A ver, creo que Mesías fue un hombre muy dinámico y desde las responsabilidades que le entregó el movimiento sindical, creo que expresó su firmeza para defender los derechos y sobre todo para demandar medidas que signifiquen mejorar la vida de los trabajadores. Sin embargo, creo que esa acción que levantó Mesías, la lucha que estuvo al frente de la CEDOCU, del momento en que estuvo peleando también con la FENOC, me parece, como presidente del movimiento indígena, principalmente me parece de la provincia de Imbabura y de la provincia de Carchi, establecían el hecho de que también se topaba con un comité empresarial necio, tosudo, que no entendía la necesidad de que el planteamiento que llevaba Mesías eran las necesidades de los trabajadores. Sin embargo, de eso, insisto, más allá de este tipo de cosas, lo que nos deja es todo un legado también de lucha, de firmeza y de decisión por alcanzar días mejores. Creo que el mejor homenaje que le puede dar la CEDOCUD y le puede dar a la clase obrera es efectivamente afirmar la necesidad del cambio en beneficio de la mayoría de ecuatorianos.
Importante también que quede ese legado y que se reconozca por sobre todas las cosas, más allá de las diferencias, cuestionamientos que evidentemente hubo en su momento, reconocer, por supuesto, la valía de Mesías Tatamuez como un hombre de lucha social, un hombre vinculado siempre a la lucha sindical, laboral, por sobre todas las cosas. Nelson, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, hablando sobre el fallecimiento de Mesías Tatamuez, líder y dirigente histórico del Frente Unitario de Trabajadores, de la CEDOCU, del movimiento indígena también, además 56 años vinculado a la lucha sindical. Como decíamos, más allá de las diferencias, de los cuestionamientos que haya habido en su momento, es innegable que era un hombre entregado a la lucha social y vinculado siempre a los derechos de los trabajadores. Solidaridad con su familia y, por supuesto, paz en su tumba. Noticias, entrevistas.